información, pero enfocándonos más a un grupo de parásitos completos. Si hacemos una referencia de estos parásitos, podemos decir que, junto con los usuarios y los distintos, generan una cadena de enfermedades muy común en pacientes muy pequeños, niños, tal vez de 0, 5 años a más, donde estos parásitos logran generar en el niño la infección que puede generar falta en el desarrollo del crecimiento, de hábitos, ¿no? Vamos a ver periódicamente. Por favor, pasen la lista, porque me voy a dar 10 minutos para poder verificar la asistencia de ustedes, ¿está bien? A ver, cuando hablamos de mitos, hablamos de un grupo de parásitos que por lo general lo clasifican en dos grandes grupos, ¿no? El grupo de los nematodes y el grupo de los cestos, ¿no? Ya son muy conocidos porque de alguna forma en nuestra existencia a veces hemos llegado a padecer algún tipo de este tipo de parásitos. En niños, por lo general es muy común, enfermamos de Giardia, ¿no? Enfermamos, por ejemplo, de teniasis o de Ascaris, ¿no? Que es uno de los pacientes más comunes a nivel mundial. Por ejemplo, cuando les comentaba, ¿no? Al hacer la clasificación clásica de los parásitos, hablábamos principalmente de los protozoos, los helmintos y los artrópodos de forma general, ¿no? Una parásitos de tipo externo muchas veces. Pero el grupo que vamos a ver es este, básicamente, los helmintos, formados básicamente por estos dos grupos, ¿no? Los nematodes y los céstodes. Características diferenciales, pues hay bastantes, ciertamente, ¿no? Nematodes, básicamente gusanos, parásitos cilíndricos, y los céstodes, parásitos asentados, planos, segmentados, hermafroditas y otros más erosos. ¿Qué nos dice la OMS, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, en relación a estos parásitos? Si bien es cierto, la información es bastante amplia, pero por lo general habla mucho de los geoglifos, ¿no? Es decir, parásitos que viven en la Tierra y que por lo general esta Tierra es contaminada por peces, ¿no? Ya sea de animales o de personas. Aquí se resalta un poco la deficiencia sanitaria que puede existir en diferentes países en crecimiento y en desarrollo. Si ustedes se ponen a pensar en países como el África, países propios de Sudamérica, ¿no? Que si bien es cierto en su zona capital, zona urbana, hay condiciones sanitarias, agua, varios elementos que ayudan un poco al mejor condicionamiento de la subsistencia de las personas. Vamos a ver. ¿Sí, chicos? ¿No pueden entrar? Muy bien, entonces, jóvenes, hablando un poco de estos parásitos que comentaba, el factor sanitario es importante, ¿no? Porque la presencia de agua, desagües, ¿no? Permite que la higiene, ¿no? Sería de forma adecuada, no solamente de alimentos, sino de higiene personal. Se ha podido determinar que estos elementos, estos factores influyen mucho en que las personas que vivan en esas condiciones pues tengan cuadros de parasitosis. ¿Sí? A ver, tomando como referencia algunos conceptos. OMS, y acá tenemos un poco algunos conceptos, ¿no? Esta es información más o menos del 2022, relaciona lo que es la geolitiasis, ¿no? Y relaciona mucho la presencia de uno de los parásitos más comunes a nivel mundial, por ejemplo, que es el Ascaris, ¿no? Ascaris lumbricoides, uno de los nematodes más diagnosticados en niños parasitados a nivel mundial, ¿no? Se tiene una referencia más o menos de 1.500 millones de personas, siendo más o menos el 24% de la población mundial que está infectado con esos tipos de parásitos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que genera ese tipo de parásitos? Bueno, los cuadros más severos, vamos a decir así, o progresivos, van a llevar a cuadros de anemia, ¿no? La anemia es un factor bastante agravante en los niños, ¿no? Niños en proceso de crecimiento, se ha visto que la anemia tiende a afectar hasta la parte cognitiva, ¿no? Y sobre
físico y de conocimiento en este caso. Se ha visto, por ejemplo, que en estos niños y pacientes parasitados, la deficiencia aisante, ¿no? Entonces, sea mucho, por ejemplo, la pérdida de lo que es el hierro y proteínas. Así también, por ejemplo, parásitos, por ejemplo, como anquilostomas, que básicamente son asuncinantes, ¿no? Que por ejemplo, como el ratón africano, ancilostomas juvenales, que vamos a verlo, ¿no? Tienen una relación con la pérdida de sangre y con una relación a la anemia. Y también, por ejemplo, en algunos casos, generan cuadros de malnutrición. Esos parásitos habitando el intestino, ya sea en el hígado, que es la zona más activa en la recolección de los alimentos, puede generar pues esa pérdida de nutrición global de los niños infectados. Ahora, también se ha visto que muchos de esos parásitos pueden estar asociados, por ejemplo, a cuadros de disentería, ¿no? Que es un cuadro bastante severo, donde el niño a veces, si bien es cierto, tiene varias manifestaciones en la enfermedad, pero uno podría ser la diarrea sanguinolenta, ¿no? Asociada a lichura. Entonces, en forma general, los parásitos tienden a afectar básicamente a niños, pero también a adultos, pero los elementos más agravantes, más álgidos en la cadena de la enfermedad y la gravedad son los niños, básicamente. Por ejemplo, si hablamos un poco ya de generalidades en relación a los alimentos, ¿no? Primero, ¿qué vamos a hacer? Son gusanos, parásitos intestinales, obviamente, pero no solamente del ser humano, sino también de los animales. El gato, los perritos, las ratitas pueden estar parasitados, ¿no? Que ahí está un poco el problema, porque muchas veces estos animales son elementos de contagio entre las personas que conviven, se relacionan, toman contacto con los animales. En ese caso, por ejemplo, Toxocaria canis, que es un parásito muy presente en el perro, es un elemento muy contagioso a veces, ¿no? Las heces de estos animales parasitados pueden contactar superficies, el mismo pelaje que a veces uno roza, fricciona, contacta por cariño animal de este animal infectado, pues puede ser muy contagioso y generar cuadros bastante ágidos en pacientes niños, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que la parasitosis es la 10ª causa de muerte, ¿no? A nivel mundial. Referencias básicamente bibliográficas, ¿no? Y que lo que genera, por lo general, es el factor común, es la deficiencia nutricional. Es decir, niños que son bajitos, ¿no? La deficiencia nutricional desarrolla cuadros críticos en el crecimiento y desarrollo, ¿no? Niños pequeños, niños con deficiencia en su talla, en su peso, ¿no? Y claro, se ha podido ver, por ejemplo, en relación al que más se ha podido relacionar a nivel mundial, hasta el glicoide, por ejemplo, que produce más o menos 1.300 millones de infectados en todo el mundo, ¿no? Y de ellos, más o menos 20.000 personas pueden llegar a fallecer, pues, la muerte por parasitosis. ¿Qué es lo que podría generar una parasitosis en forma general? Bueno, cuadros de afección a nivel muscular, por ejemplo, que lo han visto en animales, por ejemplo. Pero en el ser humano, por ejemplo, la tenia solio genera un cuadro conocido como cistos negros psicosis, ¿no? Esas larvas se enquistan en el cerebro, que van degradando parte del cerebro, generando ya sea alteraciones cognitivas, cefaleas y muchas veces convulsiones, ¿no? Como parte del proceso de daño a nivel cerebral. Lo otro es, por ejemplo, que los mismos parásitos crezcan, desarrollen en el intestino, ya sea grueso y delgado, y ahí por la cantidad inmensa que van desarrollando, tienen una obstrucción, una irritación de la mucosa intestinal y algunos casos esta perforación, ¿no? Que ya complica todo el cuadro. ¿Cómo hacemos la clasificación? Básicamente, dos grupos bien determinados, los nematodmitos y los platemitos, y en relación a los platemitos hay dos grupos, ¿no? Son subgrupos. El grupo de los céstoles y el grupo de los trematodes. La diferencia clásica entre uno y otro subgrupo es básicamente la forma, mientras que los céstoles son como gusanitos planos asentados, los trematodes son gusanos planos pero de forma romboide, foliar, ¿no? Son como detalles más adelante. Algunas especies características, por ejemplo, en el caso de los nematodes, Ascaris, Enterobius, Trichura,
y otros son especies bastante identificadas en pacientes, en niños parasitados. Y en el caso de los éstoes, estos son bastante conocidos, ¿no? Lo vemos como las famosas tenias, ¿no? La tenia en el caso del ser humano, porque es el huésped definitivo, el huésped de la forma adulta del parásito, ¿no? Asociada, por ejemplo, al consumo de carne de cerdo o consumo de carne de res, por ejemplo, ¿no? Tenia solium, tenia saginata. Y, por ejemplo, también es visto, por ejemplo, como la Echinopsis nana, ¿no? Que es una tenia enana pequeña, pero muy agresiva cuando se introduce dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y otros más. Y en el caso, por ejemplo, perdón, ese es en el caso de nematodes. En el caso, por ejemplo, de Cestodes, para tomar un poco de referencia, ¿no? Tenemos las famosas tenias, tenia solium, saginata, Echinococcus granulosum. Y en el caso de trematodes, básicamente la fasciola hepática y el Palacominus, ya sea mexicanos o peruanos, ¿no? Muy bien, avancemos un poquito. ¿Qué son los nematodes? Si uno analiza, son gusanos cilíndricos. Esta es una característica importante que recordar. Gusanos cilíndricos que llegan a parasitar el intestino humano, por lo general no son segmentados, de superficie lisa, acarada, con bordes puntiagudos, redondos, ¿no? Extremos más afilados, redondos. Por lo general tienen una musculatura de tipo transversal, horizontal, que permite el desplazamiento y el movimiento de estos parásitos cilíndricos. Se ha podido ver que el tamaño es importante porque radica un poco en diferenciar los géneros, ¿no? En este grupo de nematodes existe lo que conocemos el dimorfismo sexual. Encontramos una hembra y un macho. Y la diferencia entre estos dos es básicamente el tamaño. La hembra de mayor dimensión, de mayor tamaño, ¿no? Y el macho más pequeño, básicamente cumple una función en el acto de la reproducción. Y la hembra, pues, tiene la capacidad de ir generando huevitos, ¿no? En gran cantidad para reproducirse y para implementar el peso. En este caso podemos darle tamaños, pueden ir desde 1 milímetro hasta 30, 40 centímetros, y en caso extremo, es un poco visto, hasta 1 metro. Hablemos de un género bastante conocido, Ascaris lumbricoides. En este caso, el Ascaris lumbricoides es conocido como el gusano intestinal del ser humano. Es el más reportado, es el que más se encuentra, digamos así, en la literatura asociado a patologías que pueden generar, pues, afecciones intestinal, pero el problema es que también eso puede llegar, pues, a áreas mucho más complejas, ¿no? Como vegetación de la mucosa, perforación, ¿no? Obstrucción intestinal, que es bastante severo, y muchas veces eso puede llegar a generar la muerte en el paciente. Características generales, por ejemplo, hemos dicho, conocido como el gusano que parasita el ser humano, tiene más o menos un promedio 40 centímetros, ¿no? Es de un color, es rosadito,